Saludos y bienvenidos a todos los amigos y amigas que todos los días de 6 a 7 de la noche están dándonos seguimiento a través de las diferentes plataformas digitales. Como siempre, análisis y comentarios de los principales hechos acaecidos, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Bueno, iniciamos hoy con los principales titulares de la prensa digital. Dice aquí que la Fuerza del Pueblo acusa al PRM de violar leyes electoral y de partidos. La Fuerza del Pueblo acusó al Partido Revolucionario Moderno de violar las leyes del régimen electoral y la de partidos políticos con los actos reeleccionistas que viene realizando. Eso es verdad. Eso es verdad que el partido, el PRM, ha violado la ley de partido y la ley de régimen electoral con los actos reeleccionistas que lo están haciendo. Ahora bien, solamente el PRM, la Fuerza del Pueblo también, pero y el PLD acaba de hacer una primaria en contra de lo que establece la ley. Entonces, la Junta debiera jalar por los chicotes a todos los partidos, porque no solamente es el PRM que está violando, están violándolo todos, el PLD, la Fuerza del Pueblo. El Papa pide diálogo serio sobre la no proliferación de armas atómicas. El Papa debiera tratar eso con Estados Unidos, que es el mayor propulsor de las armas atómicas. Dice aquí que Rusia está abierta a hablar con los Estados Unidos y el Papa sobre Ucrania. Ministro dispone policía intensifique búsquedas de los desaparecidos. El ministro de Interior, Jesús Vázquez, dispuso que la policía intensifique la búsqueda de personas desaparecidas, las cuales, según familiares suyos, suman decenas. Migración dice, ha deportado 5.248 haitianos en una semana. Esa noticia sale siempre. Si usted se pone, imagínense, con todos los haitianos que tenemos aquí, si han deportado 5.000 y pico en una semana, imagínense cuánto es que entran diario. Cuando te dicen que deportaron 5.000 y pico, es porque en una semana entraron alrededor de 10.000 y pico, por lo menos. Lo que quiere decir que entran casi 2.000 diarios. ¿Y por dónde y cómo entran 2.000 personas y no pueden ser detectados? Proconsumidor dice productos básicos siguen bajando de precios. La mayoría de los productos de la canasta básica alimentaria siguen estabilizados, mientras otros continúan disminuyendo de precios, según el director del Instituto del Proconsumidor. Colegio de Abogados somete a responsable de la Seguridad Social. Ese es un buen pleito entre el Colegio de Abogados y los grupos económicos que son los sostenedores, propulsores y propietarios de esas entidades. La Unión Europea dispuesta a fortalecer policía de Haití frente a bandas armadas.
Eh, la Unión Europea aseguró este martes que incorporará rápidamente a su legislación las sanciones que aprobó el viernes pasado el Consejo de Seguridad de la ONU. El problema de Haití no es de que poner una policía ni un ejército. El problema de Haití hay que iniciarlo por crearle verdaderas instituciones. En Haití no hay instituciones. Es más, una de las primeras medidas que tienen que hacer en Haití es registrar a todos los haitianos, ponerle un número, un nombre y un número de cédula. Porque ustedes saben que la mayoría de los haitianos no tienen acta de nacimiento, no tienen nada. Yo pienso que esas deben ser de las primeras medidas. Dice aquí que Pavel Issa dice que la República Dominicana tiene el desafío de acelerar prosperidad económica. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo afirmó que para buscar soluciones a los desafíos que tiene República Dominicana de transformar crecimiento económico en calidad de vida, debe acelerar la prosperidad económica. Bueno, ojalá que así sea. Agente de DGC hiere de bala alcalde de Arenoso, eso es en la provincia de Duarte. Oiga cómo vamos. Obras Públicas anuncia inversión de 3,000 millones en las calles de Santo Domingo. El COE declara alerta en 11 provincias por vaguada en República Dominicana, lunes y martes. El Partido Humanista Dominicano dice que había advertido a la Junta sobre proselitismo prematuro de partidos en la República Dominicana. Renuncia del PLD un hermano de Francisco Domínguez Brito. Ahorita vamos a hacer un comentario de eso. Carlos Peña afirma que el PRM miente con el plan de movilidad escolar. Bueno, Carlos, eso de verdad que está medio difícil, pero vamos a esperar. Vamos a ver qué pasa. Estados Unidos. Tiroteo en escuela de Missouri deja al menos 2 muertos. Esa es una situación que se repite en Estados Unidos prácticamente todos los días. En Italia, polémica por petición de Meloni de ser llamada primera ministra. Salud Pública notifica 27 nuevos casos de COVID-19 y ninguna defunción. Psiquiatra expresa preocupación por aumento trastornos mentales. Bueno, ese sí es un lío grande en este país. Sin cobertura médica. Cumbre Iberoamericana de Turismo accesible en Santo Domingo del 1 de noviembre en adelante. Nueva York. Doctor La Antigua sería una posible solución a crisis del PRM en Nueva York y New Jersey. Ahorita vamos a comentar sobre esa situación. Bueno, esos son los principales titulares de la prensa, ¿no? Entonces, vamos a tratar algunos temas. Miren, yo pienso que los
en estos tiempos donde la información corre tan rápido y la gente tiene tanta facilidad para informarse, yo pienso que los presidentes deben ser prudentes, no solamente con las declaraciones que ofrecen, sino que deben ser prudentes en el uso de la palabra. ¿Por qué? Bueno, porque se sobreentiende que en un país cualquiera la voz del presidente, la opinión del presidente, las decisiones del presidente, los puntos de vista de un presidente son asuntos fundamentales, son asuntos de primer orden. Y entonces, el presidente dominicano, tal vez porque en el PRM prácticamente lo dejan solo, los voceros del PRM, los funcionarios del PRM, en todos los niveles y en todos los puntos geográficos del país, pues son personas que no van a los medios, no defienden las políticas públicas que implementa el gobierno, y tal vez por eso el presidente se ve obligado en muchas ocasiones a tener él que ser el vocero y el defensor de las acciones del gobierno. Pero en esa dirección el presidente debe ser cauteloso y debe ser prudente, porque una decisión del presidente es una decisión del presidente. Y el presidente no le luce ni le conviene dar una declaración o tomar una decisión y entonces que los funcionarios luego no le hagan caso, porque lo están desautorizando. Y eso no es bueno. No es bueno para la imagen del presidente y no es bueno incluso para el partido en el gobierno, pero tampoco para el país. El presidente en un país cualquiera, y más en estos países presidencialistas, la figura del presidente, las decisiones, la voz del presidente son fundamentales para todas las decisiones. Y yo me refiero específicamente a la decisión del presidente con relación al aumento de la tarifa eléctrica hace 3 meses. Todo lo que dijo el presidente. Entonces, la decisión que anunció el presidente en aquella época, suspendiendo el aumento de la tarifa eléctrica e incluso en el trimestre junio-agosto, porque ya los aumentos habían comenzado en el trimestre enero-marzo. Entonces el presidente dijo que todos esos aumentos quedaban sin efecto, pero no solamente eso, sino que el presidente además dijo que los aumentos que se habían producido en el último trimestre, es decir, junio, agosto, eso iban a ser reembolsados de una u otra forma. Y yo supongo que el presidente sabe que a eso no se le ha dado cumplimiento. Y que los aumentos en la tarifa eléctrica han seguido. Y yo creo como que el gobierno debe tener tacto y tener presente que no hay enemigos pequeños, y mucho más en un país como la República Dominicana, donde la gente del gobierno sabe que aquí tenemos más de un 35% de la población que son analfabetos funcionales y que alrededor del 40% de la población viven en la pobreza.
Independientemente de lo que digan los funcionarios y lo que decían los funcionarios del pasado gobierno, que sacaban de la pobreza a 1.200.000 personas todos los meses o todos los años. Entonces, estos países, con la característica de este país, un país acostumbrado, aquí la gente está acostumbrada al paternalismo y al clientelismo. Y todo el mundo sabe aquí el peso que tiene esas situaciones en las decisiones electorales. Siempre se ha demostrado que el que tiene cuarto es el que gana. Eso no es una verdad absoluta, pero en el 80-85% de las ocasiones, el que tiene los cuartos es el que gana. Y los amigos del gobierno deben tener presente que la gente del frente, eso con quienes ellos están ahora mismo negociando y arreglando cosas, primero, no tienen ni amigos ni enemigos. Y segundo, tienen muchos cuartos. Pero además, tienen muchas cosas que perder. Entonces, no vean al PLD y a la Fuerza del Pueblo como que eso no se ganan a nadie y que el pueblo no va a ser tan loco de volver a votar por el PLD y la Fuerza del Pueblo. Y yo vuelvo y le digo a ustedes, recuerden, más de un 35% de analfabetos funcionales, 40% de gente que vive en la pobreza, con la cultura del clientelismo, con la cultura del paternalismo. Si el gobierno no se sienta y elabora una estrategia en dos vertientes, una para el manejo del gobierno y otra para la participación electoral, nadie puede decir que está seguro aquí en el 24. Es cierto, la percepción hoy es que no hay manera de que el PLD o la Fuerza del Pueblo o los dos juntos puedan ganarle las elecciones al PRM hoy, pero falta un año y largo para las elecciones. Y en ese tiempo muchas cosas pueden pasar. Además, el PLD, el PRM, tiene muchas ventajas, pero tiene una gran desventaja con relación al PLD y la Fuerza del Pueblo. Y anoten ese temita, porque hoy no tengo tiempo para desarrollarlo, pero yo le prometo mañana sacar un espacio para explicar cuáles son las ventajas y desventajas del PRM con relación al PLD y la Fuerza del Pueblo. Y me refiero solamente a esos tres, porque son hasta ahora los tres partidos mayoritarios y lo que están en la agenda electoral todos los días. Entonces, en ese sentido, los amigos del PRM no se pueden dormir y no se pueden pensar que las
la situación que tenemos hoy en el país va a ser la misma dentro de año y medio. En política los escenarios cambian de un día para otro. De un día para otro. Cambian los escenarios. Y aquí no estamos hablando de un día para otro, estamos hablando de un año y medio, más de año y medio para otro. Entonces, le dejo el consejo gratis, sin que paguen las consultas, pero tengan pendiente esa situación. Miren o escuchen, hasta ayer yo desconocía que la policía de la provincia de Espaillat ya no pertenecía a Santiago, sino que pertenecía a La Vega. Yo no lo sabía, me enteré ayer. Y bueno, y mucha gente dirá, pero hay como un problema ahí, porque hace muchos años que nosotros estábamos conectados, dependiendo de Santiago. Es decir, el general de Santiago también era comandante de la provincia de Espaillat. Ahora, el general de La Vega es el comandante de la provincia de Espaillat, no Santiago. Y usted dirá, bueno, eso tiene algunas cosas que se pueden entender y hasta una lógica, porque yo te voy a decir una cosa. Si la provincia de Espaillat, en términos de ministerio público, responde a La Vega, es decir, el procurador fiscal de La Vega es el jefe del Ministerio Público de Moca y la provincia de Espaillat, es como contraproducente que la policía de Moca dependa de la policía de Santiago. Y yo le digo porque la policía es un auxiliar del Ministerio Público. Y entonces ahí hay como una contradicción. Si hay un vínculo, incluso las investigaciones, los allanamientos, lo hace la policía conjuntamente con el Ministerio Público por disposición del Código Procesal Penal. Usted dice, pero bueno, ¿y cómo es posible que la policía de Santiago, que corresponde a Santiago, entonces sea quien acompañe el Ministerio Público de Moca, que corresponde a La Vega, para una actuación procesal? Eso no tiene como mucha lógica, mucho sentido. El asunto es que quedan algunas cosas, pero quedan algunas cosas como que tal vez son aparentes contradicciones, pero es un problema de disposiciones legales. Porque entonces tú dirás, pero ven acá, entonces Moca depende de La Vega para el Ministerio Público y la policía. Sin embargo, para los asuntos que tienen que ver con desalojo y ese tipo de cosas, tiene que depender de Santiago, porque el abogado del Estado tiene su excúsenme, tiene su sede en Santiago. Bueno, pero eso es por un problema de una disposición legal. Y creo que esas cosas pueden manejarse. Debo decir que en el día de ayer estuvo en Moca el nuevo general, que es el comandante de Moca y la provincia de Espaillat, general Contreras. Yo hace muchos años
que conozco a Contreras. Lo conocí siendo él capitán o mayor, no recuerdo exactamente. E incluso lo conozco bien, porque conozco hasta sus orígenes. Y yo debo decir que es muy posible que las actuaciones de la policía en Moca y la provincia de Espaillat mejoren de manera sustancial. E incluso, tal vez ahora también las relaciones entre el Ministerio Público y la policía también sean más fluidas. Y como le decía, yo conozco al general Contreras. No es un policía cualquiera, es un académico, es abogado. Dentro de la policía ha sido director de los principales organismos de investigación y una serie de cosas. Y por eso le digo que tengo prácticamente la seguridad de que mientras él esté en La Vega, las cosas en La Vega y en la provincia de Espaillat y en la zona donde él ejerza su comandancia, pienso que van a mejorar, van a cambiar para bien, porque es un caballero, es una persona formada académicamente y es una persona que sabe lo que tiene entre manos, porque dentro de la policía tiene mucha experiencia. En ese sentido, él vino, tuvo una reunión con el procurador fiscal, magistrado Yorelvi, se reunió también aquí con alguna gente. Tengo entendido que volverá y va a seguir manteniendo el contacto con las principales instituciones de la provincia y especialmente de Moca. Y debo testificar que es una persona asequible y que es una persona que no come cuentos, como dice la gente, no coge corte. Para mí es un policía, yo que lo conozco, debo testimoniar, es un hombre honesto, un hombre serio, no tiene esos millones y esas cosas que tiene mucha gente y que se le respeta, es un hombre humilde, pero es un hombre serio y es un hombre, no voy a decirle expresión, pero es un hombre que cuando habla hay que escucharlo y ponerle atención. Se lo digo porque lo conozco hace muchos años y lo he tratado en diferentes situaciones y puedo testimoniar lo que le estoy diciendo. Señores, vamos a una pausa y no se vayan, que en breve regresamos. Continuamos con su programa Visión RD. Le decía que había renunciado del Partido de la Liberación Dominicana Pedro Domínguez Brito, hermano del aspirante a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, que quedó en segundo lugar. Y Pedro renuncia del Partido de la Liberación Dominicana, argumentando una serie de cosas que a mí, yo no he tenido ese trato cercano con Pedro, lo conozco.
no tengo esas intimidades con él, pero me chocan porque Pedro no es un avenedizo en la política. Pedro no es un cualquiera, es una gente con formación académica, formación profesional, y se podría decir que hasta con ciertos niveles de experiencia política. No, porque él siempre se mantiene, como dice la gente, un perfil bajo. No porque sea hermano de Francisco, sino porque Pedro hace tiempo que viene incursionando en la política y ha sido miembro de muchísimas instituciones que tienen relaciones políticas. Sin embargo, después del proceso de la famosa consulta del Partido de la Liberación Dominicana, Pedro no se sintió conforme con los resultados y entonces renuncia del PLD diciendo que lo económico se impone a los principios. Yo le voy a leer parte de la reseña de la renuncia de Pedro, porque lo que Pedro dice aquí es lo que yo vivo diciendo todos los días en este programa, pero que la gente, por diferentes razones, muchas veces no quieren escuchar y otras veces no quieren entender, por diferentes razones. Miren esto. Dice, renuncia Pedro Domínguez Brito del PLD. Lo económico se impone a los principios. Y dice, Pedro Domínguez Brito, hermano de Francisco Domínguez Brito, quien compitió por la nominación presidencial del PLD en la pasada consulta celebrada por el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, déjame ver. Déjame ver por qué se perdió. Aquí está. ¿Y qué es lo que pasa? Sigue diciendo. Domínguez Brito le dirigió una carta a Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana PLD, donde le señala que en esa agrupación política se ha impuesto el dinero por encima de los principios. Ustedes están escuchando. Le dirige una comunicación a Danilo Medina en su condición de presidente del Partido de la Liberación Dominicana, donde le dice que en el Partido de la Liberación Dominicana se ha impuesto el dinero por encima de los principios. Lo que yo quisiera saber es si a esta altura del juego yo no puedo creer, me niego a creerlo. Domínguez Brito pudo haber renunciado, Pedro, para que no se confunda con Francisco, Pedro pudo haber renunciado por cualquier razón del Partido de la Liberación Dominicana. Pero no es verdad que Pedro renunció del Partido de la Liberación Dominicana, porque ahora, durante este proceso, fue que Pedro se dio cuenta de que en el Partido de la Liberación Dominicana lo económico se imponía a los principios.
Precisamente ahora, Pedro, tú te das cuenta de que en el PLD sucede eso. Yo te voy a decir una cosa. Si verdaderamente te diste cuenta en este momento, producto de los resultados de la consulta del Partido de la Liberación Dominicana, de que en el PLD lo económico se imponía a los principios, déjame decirte que tú tienes que dejar la actividad política y dedicarte al ejercicio de tu derecho, de tu oficina de abogado, que te va muy bien, te ha ido muy bien, Pedro. Y dejar la política, porque parece que tú no tienes olfato político. Si ahora es que tú te das cuenta, y yo te voy a abundar más, Pedro, para que me pueda entender. El problema no es del PLD. El problema no es de Danilo Medina, a quien tú le dirigiste la comunicación, a quien tú le dices que en ese partido lo que determina es lo económico, que no importan los principios, no importa la vocación de servicio, no importa la formación académica, profesional, sino los cuartos. Mira primero a quién tú le diriges la comunicación y lo que le dice. Pero yo te voy a abundar más, amigo Pedro. Es que ese problema no es del Partido de la Liberación Dominicana. Ese es un problema de la sociedad dominicana. De esta sociedad, donde tú y yo y él y aquella hemos sido partícipes de su desarrollo. Y el problema, Pedro, el problema no es exclusivo del PLD. Aquí, desde el año 1966, cuando Balaguer tomó el poder de manera fraudulenta, aquí se inició, y no lo inició Balaguer y el Partido Reformista per se, por orientación de la Embajada de los Estados Unidos, aquí se inició un proceso de degradación de la sociedad, un proceso de imposición de antivalores. Y aquí se inició un proceso, incluso donde los jóvenes de aquella época, que no aceptaban venderse al gobierno, aceptarle una visa del gobierno, aceptarle un empleo al gobierno, entonces lo mataban y tenían que muchas veces hasta irse del país. Pero ¿qué pasó durante los gobiernos del PRD del 78 al 86? Siguió el proceso de degradación de la sociedad. Pero cuando volvió Balaguer en el 86, entonces se arreció. Y yo he dicho públicamente, y lo he dicho por aquí en otras ocasiones, que el más franco y el más sincero de los presidentes que nosotros hemos tenido en los últimos 50 años, 60 años, el más franco ha sido Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández le dio continuidad a aquel proceso de degradación social y lo manifestó públicamente. Se inventó un programa que se llamaba PM y él dijo que no, que eso a los jóvenes se le estaba pagando para no matar. ¿Por qué? Porque si tú le pones un salario que se paga con el presupuesto de los impuestos que todos nosotros pagamos, a una gente tú lo neutralizas. Y por eso, en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, hasta los gatos de los dirigentes tenían salario.
Todo el mundo tenía salarios, facilidades, obras. Y por eso, durante los últimos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, decenas, primero destruyeron al Partido Reformista, se lo comieron. Segundo, se comieron al PRD. Y para no dejarse comer, un grupo tuvo que salir y formar al PRM, porque lo compraban. Lo compraban como si fueran marranos, porque es un proceso de degradación completa de la sociedad. Y ustedes saben los dirigentes que yo conozco, amigos, que eran del PRD, gente nacieron los papás y la familia en el PRD. ¿Y dónde terminaron? En el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? Porque estaban convencidos que era lo que más le convenía al país. No, señores. Porque se dejaron atrapar del dinero, de las oportunidades. Y entonces, por eso ustedes ven que el PRM llega al gobierno con dificultades porque tiene que utilizar una serie de cuadros que no estaban en condiciones de asumir la responsabilidad en las funciones. Porque fue que mucha gente, la gente más calificada, se la compró el PLD. Y no en Moca, sino en todos los puntos del país. Aunque una parte, ¿qué han hecho? Que han vuelto a su redil, han vuelto a buscar sus amigos y se han enganchado de nuevo. Pero es que esta es una sociedad que por cultura, por un problema de cultura impuesta, es una sociedad amante del paternalismo. Aquí lo que más le gusta a la gente es que le den. Que le den. Y entonces el problema del clientelismo. Entonces ahora Pedro dice que él renuncia del PLD porque lo económico se impuso a los principios. Pedro, yo pienso, Pedro, que, mira, yo me fui de un partido. En el 2014 yo renuncié del Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTD, al cual le había dedicado la mayor parte de mi vida, de mi juventud, todos los grandes esfuerzos que yo pude hacer, lo hice en la dirección de fortalecer esa organización política. Pero cuando yo renuncié, yo no utilicé esos argumentos. Y yo pude utilizarlo. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo sí estaba convencido, estuve convencido hasta el 2014 que el Partido de los Trabajadores Dominicanos era una organización política diferente a las demás. Yo entendía eso, que los hombres y las mujeres que estábamos en el PTD teníamos concepciones de la vida diferentes. Y por eso yo le dediqué mi vida a ese partido. Y era cierto. La gente que estábamos, que fundamos ese partido, que le dimos forma a ese partido, no andábamos buscando ni riqueza, ni sueldo, ni empleo. No. Nosotros estábamos convencidos de lo que queríamos, que no era para resolver problemas individuales, ni de los compañeritos,
ni de los dirigentes, ni del partido, sino del pueblo dominicano. Ahora, en el 14, cuando yo entendí que el PTD se había convertido en un PRD o Partido Reformista cualquiera, porque comenzó Pedro a manifestarse que lo económico se imponía a los principios, entonces yo renuncié. Pero jamás, Pedro, tú puedes comparar a lo que fue el PTD con lo que es el PLD. El PLD, Pedro, tú tal vez pudiste haber estado confundido hasta el 2004, 2008, te lo voy a permitir. Pero de lo que pasó de lo que ha pasado del 2008 para acá, decir que tú no sabías, que estaba confundido. No, amigo. Yo pienso que tú renunciaste por otras razones, pero no porque lo económico se impuso a los principios, porque eso no es en el PLD, eso es en la sociedad dominicana. Señores, se nos terminó el tiempo. Agradecer su sintonía. No se vayan, que sigue Entre Jerez, y de nuestra parte, hasta mañana.